Bem-vindo e bem-vinda ao Social Test Podcast, seu espaço para conversações inspiradoras sobre carreiras que têm um impacto positivo na sociedade. A relação entre psicologia e educação quedou muito clara durante a pandemia, como com a saúde mental de los estudiantes, los e las estudiantes, mientras tomavam clases em linha e se preparavam para os exámenes de ingresso à la universidade. Pero, como se desarrollam estes temas em América Latina? Uma região com fuertes desigualdades sociais no sistema educativo. Chile reúne algumas universidades de élite que se ubicam entre as melhores do mundo, em rankings internacionais. Sin embargo, há muitas questões acerca de seu acesso. Entre 2011 e 2012, Chile foi sacudido por uma série de manifestações estudantiles que tinham, entre os outros objetivos, reduzir a reprodução das desigualdades no sistema educativo chileno. Uma figura muito conhecida em este evento foi o agora presidente de Chile, Gabriel Boric, quien em esse momento era líder estudantil. Em esse episódio, hablo com a professora Maria Paulina Castro, docente da Universidade de Chile e investigadora em psicologia educativa. Uma de suas investigações versa precisamente sobre as pruebas para acceder à universidade. Además, hablamos de la importancia del profesional de la psicología en el seguimiento de la educación, cómo fusionar estos dos campos para una carrera profesional y académica y otros puntos. Un agradecimiento especial a la profesora Cida Greco, una de las mis profesoras más inspiradoras y quien hizo posible esta conversación. Não olvide seguir a Social Test Podcast em sua plataforma de transmissão favorita e dar-lhe 5 estrelas em Spotify e Apple Podcasts. É algo que nos ajuda muito. E vamos para nossa conversação. Professora Maria Paulina, muitas graças por seu tempo e sua atenção para esse podcast. É um honor para mim e para as pessoas que escutam Social Test Podcast. E, bueno, para começar nossa conversação, professora, poderia a professora contar pouco sobre sua trajetória, desde a graduação hasta a docência em la Universidade de Chile? Hola, Luis. Un gusto estar con usted, un gusto que estemos conversando. Estamos ahora hablando en español, pero yo sé que su cultura no es hispano-falante, su lengua materna es otra. Entonces, hay un modo que yo conocí en Brasil, ¿no? Estudiando en Brasil conocí un modo de acercarse a las reflexiones que tienen que ver con cómo, en términos personales, llegamos a nuestras reflexiones, a nuestras elaboraciones. Un poco el camino, entonces entiendo y le agradezco también una pregunta de esta naturaleza que me obliga a volver a eso, a preguntarme de dónde vengo. En términos institucionales, el camino, sí, es un camino humilde. Yo soy de una ciudad sureña de Chile llamada Osorno. De allá de Osorno yo me vine a estudiar a la capital. Para lograr eso, yo estuve becada en un colegio particular subvencionado. Mi familia siempre se preocupó mucho de orientarme a buscar los mejores lugares donde estudiar. Yo fui educada bajo el lema, y no solamente yo, aquí hay muchas familias que se educan diciéndole a sus hijos, a sus hijas, de que lo único que les pueden dejar es la educación, no hay nada más. No hay herencias de otro tipo, ¿ya? Entonces, y son las alternativas también que tenemos las mujeres, si no estudiamos, y todas las personas. Así que acá estudié psicología en la Universidad de Chile. Fue difícil venir para acá, de dejar la familia, todo es un acto bien exigente para una persona joven como yo. Luego de eso fue en la universidad que me interesé por los temas de educación, pero en realidad fue antes. Yo quería estudiar pedagogía en español, en lenguaje, pero en el contexto de mi país es muy precarizada la labor docente, muy malos salarios, mucha explotación laboral. Entonces, por supuesto que el amor que uno siente por educar es algo hermoso, pero cuando tú ves las condiciones concretas en las que se desarrolla el trabajo de la pedagogía en Chile,
no es alentador. Y decidí estudiar psicología, porque además tenía un puntaje en el examen de admisión que me permitía. Y en esa época se hacían pruebas especiales, etcétera. Entonces, fue así que quedé no solamente por alcanzar el puntaje en la prueba, sino que además en la prueba especial son pruebas psicológicas que te hacían en esa época. Ya no se hace eso en mi escuela. Hay una serie de críticas a esa práctica, pero se hacía. Ahí me conecté con educación, me reconecté porque en el fondo yo quería educación, yo no quería psicología. Y lo que me permitió a mí encauzar un poco ese amor por la educación fue la psicología educacional. Entonces ahí como que todo mejoró. Ahí se vio la luz, el futuro. Volví quizás un poco a mi camino que más me gustaba. Y de ahí me he seguido formando solo con profesores, con profesoras, con todos mis posgrados ancianos. De hecho, mi compañero es profesor. Así como que mi vida es toda un amor a la pedagogía y a la educación. Mi magíster lo hice en el Departamento de Educación también de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, ahí en currículum. Y luego de eso, definitivamente ahí ya me arriesgué con la curiosidad que tenía por la cultura brasileña de irme a estudiar allá ya mi doctorado en educación. Es bastante reconocida la Facultad de Educación en Chile, conocida. Entonces, de hecho, porque tenía algunas referencias de trabajos de profesores de allá, es que me quise ir. Pero lo más importante fue mi curiosidad por la cultura brasileña. Muchas gracias, profesora, por su interés por Brasil. Personalmente, yo me gusta mucho de Chile también. Tengo muchas amistades, especialmente en la Universidad de Chile. Y bien, en su trayectoria, profesora, ¿cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentó? Hay un dicho en Chile, estoy hablando la variante del español chilena, entonces, por supuesto, es un dicho que es solo conocido acá, que dice, la vaca se olvida que fue ternera, ¿ya? Entonces, ¿cómo se puede hacer para no olvidarse? Es precisamente con preguntas de este tipo. Porque ahora yo me dedico a investigar la experiencia universitaria, es que quizás me he ido yo también preguntando un poco cómo fue que llegué hasta acá en un espacio de mucho privilegio. La Universidad de Chile es una universidad que se fundó y ayudó a fundar el Estado chileno, ¿ya? Entonces, estamos hablando de universidades que han estructurado la nación, ¿no? Y son universidades que además, históricamente, han sido muy elitizadas, ¿ya? No es fácil acceder a estudiar en la Universidad de Chile. Por una parte, eso lleva a que quienes entren consideren que se lo merecen, porque son las mejores personas desde el punto de vista de las evaluaciones que ahí están. Sin embargo, y es ahí la paradoja, cuando uno comienza a profundizar cómo se construye ese supermérito, tú notas que es por sobre muchas personas que quedan excluidas. Entonces, es un camino muy contradictorio. Es el camino de demostrar el mérito académico que nos corresponde no solo a familias de origen humilde, como es mi caso, sino que a todas las familias, ¿no? Todas las familias someten a sus hijos, a sus hijas, a los mejores de sus hijos y sus hijas a postular a estas universidades altamente selectivas. Entonces, es un camino sumamente contradictorio porque no es fácil, es un espacio donde constantemente se te pregunta y tienes que competir y tienes que demostrar que tú estás ahí por razones muy meritorias, ¿ya? Entonces, yo si te resumo cuál es el camino y por supuesto con la ventaja de quizás haberlo elaborado, ya que estudio sobre ese tema, es el camino de tener que probarse a sí misma y al resto que, pese a que uno no vive en la capital, pese a que su origen es humilde, puede hacer un desarrollo intelectual. Eso está en duda para los sectores populares, muchas veces para las mujeres y para muchos sectores históricamente excluidos. Ese es el camino como del sinsabor de esos triunfos, cuando a uno le va bien en un examen, así esas cosas son unos pequeños y pálidos triunfos y alegrías que solemos usar para justificar grandes esfuerzos en nuestros estudios. Usted como una persona estudiosa y yo conociendo cómo es la academia brasileña, tengo certeza que usted sabe a lo que me refiero y quienes nos escuchan también.
Sora, y una cosa que puedo percibir en su trayectoria es que, bueno, es un hecho muy común en muchos países de América Latina que la educación, los gobiernos no valoran la educación como debería, como son algunos países de Asia, por ejemplo. Y bueno, profesora, hay muchos challenges, como las personas dicen en inglés. Entonces, profesora, una curiosidad. ¿Quién influyó o cuáles personas influyeron a la profesora a seguir en las carreras de profesora e investigadora de educación, investigadora en la universidad? ¿Y por qué elegiste estas carreras, profesora? ¿Cómo surgió esa pasión por la docencia y la investigación? Esa pasión surgió, por supuesto, un profe, siempre hay un profe, así cuando uno recuerda su mejor profe, están esos recuerdos. Mis profesores del liceo, de la básica, tus profes, esos profes que te alientan, que te exigen, pero que te alientan y te ayudan a concretar proyectos de estudio, así es eso. Te ayudan, si tú, te incentivan la curiosidad por seguir estudiando. Entonces, sí, pues mis profes, lejos, 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 todos mis profes, que no los voy a mencionar a todos por si alguna vez escuchan este post y no se pongan celosos. Pero son mis profesores. El profesor, por ejemplo, en psicología, el profesor Jesús Redondo, súper importante. Si queréis que te mencione uno. Mi profesor de castellano en el liceo, el profesor Giovanni Novoa. Entonces, esos son mis profes que me marcaron. Y profesora, ¿y cómo fue el proceso de decisión? Es decir, ¿cómo fue el día o días en que la profesora tomó la decisión de que voy a ser docente e investigadora? ¿Cómo fue ese proceso de tomada de decisión de su carrera? Primero docente porque me gustaba educar, a mí me gusta enseñar. Notas así esa voz de mando y como me gusta enseñar, dar instrucciones, me gusta. Siempre participé en actividades donde organizaba personas, hacía obras sociales, entonces eso me gusta. Y fíjate que lo de investigadora, esto es sabroso. Lo de investigadora yo creo que surge muy fuerte cuando percibo cómo se comienzan a dirimir los conflictos por el acceso a la educación en mi universidad. ¿Ya? Yo me aproximo a lo que es el tema de acceso universitario primero a cargo de la implementación en la carrera de psicología de una acción afirmativa que es súper inédita en mi universidad y como súper osada también porque estábamos bajando el puntaje del examen de admisión 100 puntos, una grosería, aunque pueda sonar muy modesto en otros contextos, pero en ese minuto era una grosería. Entonces mi primera aproximación fue muy en la cosa concreta de la implementación. Que va desde la sensibilización, toma de decisiones, la recepción misma del estudiantado, los cambios de reglamento, etc. Y ahí yo percibí de que era fundamental para digamos, para enfrentar ese conflicto, si yo quiero tomar posición, era fundamental poder dominar mejor las reglas de producción de la verdad científica. Entonces, eso fue lo que me motivó fuertemente a continuar estudios de doctorado en este tema. En el fondo yo vine a prepararme, yo de Chile, y yo salí justo cuando se estaba empezando a discutir la ley de gratuidad, que ahora está vigente, ¿ya? Que en el fondo yo me vengo con el ímpetu intelectual de poder elaborar y de poder prepararnos a lo que veíamos que estaba sucediendo en nuestro país por la exigencia, por la interpelación social por una educación superior, pública, gratuita y de calidad para todo el mundo. Se han ido agregando a la demanda otros elementos, por ejemplo, una educación no sexista con el movimiento feminista. Entonces, eso es el 2011 y yo el 2014 me voy a Brasil y me voy con ese mandato social, así súper consciente y muy responsable que tenía que regresar porque venía este conflicto se iba a agudizar en Chile. Yo había visto el demo en mi universidad, pero ahora iba a haber quizás a mayor escala el conflicto. Entonces eso me hizo decidirme y darle importancia a lo que es la formación en investigación, junto con las habilidades en docencia
y contacto también a través de la extensión. Professora, e quais são as alegrias e os dolores de ser professora e investigadora no campo da psicologia educacional, especialmente em Chile? Que te gusta e que é lo difícil destas carreiras? La felicidad es cuando mis estudiantes me sorprenden, aprenden más de lo que yo misma aprendí las primeras veces que me enfrenté a los mismos textos, cuando llegan con soluciones creativas desde el punto de vista del análisis, cuando se proponen hipótesis que son así sumamente sabrosas y yo sé que son muy productivas y como que me tengo que aguantar de no contarle a nadie porque yo sé que están ahí trabajando en sus hipótesis. Yo diría que eso es lo más agradable, lo más feliz, ver cómo dominan el campo profesional tus estudiantes, cómo se atreven, cómo en el fondo van generando su propio punto de vista y se van también ahí como alejando de ti, como que se van así tan grandes. Yo diría que eso es lo más reconfortante que hay, porque en el fondo ese es el objetivo del trabajo de formación, que también la investigación para mí es algo que hay que compartir, que no es un trabajo solitario, entonces no es que sea solo en la docencia, es como que es parte del compartir el conocimiento en toda su fórmula. Y yo diría que lo difícil es que hay que competir mucho, hay que estudiar mucho, de verdad es muy difícil, es muy exigente, hay que autoexigirse, incluso a niveles que son insalubres. Entonces, y sabe que he ido descubriendo que hay algo con la universidad, con la educación, con el mérito académico. Ve que yo investigo esto, estoy tratando de entender qué pasa con esto. Y he ido notando a propósito de que aquí en mi universidad y en otras universidades también, el año pasado, 2020, con el inicio de la pandemia, hay una paralización estudiantil, entre otras cosas por las malas condiciones tecnológicas en la que ellos iniciaban todo lo que era la docencia y el aprendizaje online, ¿ya? Entonces, aquí tuvo varios nombres, pero se llamó el paro de teclados. Entonces, antes del paro de teclados, mis estudios, no míos directos, sino que de la Facultad de Ciencias Sociales que usted conoce, de sus amigos, quizás sus amigos estaban ahí. También por salud mental, el paro por salud mental. Entonces, todas esas cosas me han hecho pensar que en el fondo hay una construcción donde tenemos que dar la vida por el conocimiento y por la ciencia, que ese es el ideal. Es como tu vida devota hacia el conocimiento y la ciencia. Muy de clérigo, esto muy una tradición muy medieval, que te entregas por completo a la ciencia. Y eso yo creo que nos está enfermando. Yo creo. Entonces, es muy contradictorio, Luis. Es muy contradictorio esto que usted me preguntó, porque donde soy feliz, al mismo tiempo soy infeliz. É um paradoxo. É uma questão muito complexa, professora. Professora, e falando de suas investigações, bueno, eu tenho duas perguntas, professora. A professora tem uma trajetória que mescla a psicologia e a educação. Como é em sua carreira, em suas investigações? Bom, em primeiro lugar, como é essa relação entre psicologia e educação? Que investigação a professora está llevando a cabo en ese campo en la actualidad? Yo creo que la psicología y la educación, para mí, el modo como fui formada y como yo me inspiro también para trabajar es con la idea de puente. Hay aportes que nos da, que colaboran para comprender la experiencia educativa, hay aportes que nos da la psicología. Hay aportes también que son específicos de la psicología educacional, que también es una disciplina con su propio objeto de estudio. Y también hay cuestiones que son específicamente educativas, además del diálogo que esta experiencia, por su complejidad, supone con otro conjunto de disciplinas, entre ellas la sociología. Y sin ir más lejos, estudiando lo que es la experiencia universitaria, hay un sistemático que yo me encuentro, Luis, que tiene que ver con el discurso jurídico de la experiencia. Hay una parte de la experiencia universitaria que tiene que ver con la relación que establecemos con lo jurídico, con cómo se norma nuestra vida universitaria. Entonces, eso es lo que
lo que en el fondo voy descubriendo en la medida que no solamente experimento como académica, sino que en lo que voy avanzando en mis estudios, ¿ya? Entonces, aquí hay una relación que se establece desde la psicología con la educación que debe ser súper como humilde, ¿ya? Muy humilde. ¿En qué términos? Y fíjese cómo yo aprendí esto en Brasil, y lo aprendí muy bien. En Brasil es el profesorado quien se forma en psicología y lleva este conocimiento a su práctica educativa. Acá en Chile es diferente, es diferente. Tenemos psicólogos y psicólogas en prácticamente todas las escuelas. Tienes un profesional ahí presente, ¿ya? Entonces, creo yo que aquí el desafío para mí es eso, es este conocimiento ya no solo aquí como del campo disciplinar y profesional de la psicología, sino que del profesorado tiene que dominar estas perspectivas, estos marcos teóricos. Ese es el puente para mí. Así lo veo, no es solo que yo me paro acá y entrego, sino que doy el acceso y el dominio de las herramientas propias de la ciencia para producir el conocimiento. Eso es ese es el puente para mí cuando yo pienso la relación entre psicología y educación. A eso yo aspiro. Segunda pregunta. Lo que estoy investigando, sabes que es algo que a mí me tiene maravillada, por eso me enfermo tanto a estudiar. Tenemos acá en Chile, a propósito de la nueva Constitución, tenemos la posibilidad cierta de que podamos a nivel constitucional garantizar el acceso a la educación superior, que ese ha sido nuestro anhelo. Todas nuestras hipótesis y nuestros estudios y nuestras tesis se han orientado hacia allá. Quienes trabajamos en acciones afirmativas sabemos, especialmente desde el punto de vista de la inclusión, esa perspectiva te obliga de que tenemos que aspirar a que todo el mundo y cada persona pueda desarrollarse al máximo. No puedes aspirar menos, no puede ser menos. Entonces, hasta ahora ha sido uno de los análisis que se ha realizado en mi país en relación a las desigualdades educativas y en el acceso, tiene que ver precisamente con esta fuerte protección a la educación privada en desmedro de lo público, quedando la educación pública como la más precarizada, la más empobrecida. Y hablar de universidades públicas es un eufemismo acá en Chile. Mi propia universidad se autofinancia en un 90%, con la venta de cursos, aranceles, asesorías. Esa es la realidad de la educación. Una profunda privatización. Entonces, imagínese, por favor, Luis, la responsabilidad que tenemos toda la élite intelectual de este país, especialmente quienes investigamos sobre cuestiones universitarias, de elaborar y de prepararnos para concretizar y garantizar efectivamente este derecho. Es eso lo que nos tiene en este minuto. Y hace poco venimos de un congreso de psicología donde era una de las cuestiones que comentábamos quienes trabajamos haciendo psicología educacional en educación superior. Tenemos que prepararnos en términos profesionales y en términos investigativos con una sólida evidencia científica para poder implementar y orientar la transformación de nuestro sistema educativo. ¿Qué significa? Imagínate lo que significa para una universidad que históricamente ha sido sumamente selectiva. Para las personas de Brasil, imagínense que es un derecho social de que cualquier persona entre a la USP o a la Unicampi allá en Brasil. Es una idea que tú dices, pero a ver, detengámonos a pensar en esta idea, que debe sumarle de que mi universidad además es sumamente antigua, así, fue fundada en 1842, ha sido la universidad que controla los sistemas de admisión nacional universitario siempre. Entonces, imagínate el escenario que va a significar que tengamos que garantizar el derecho a la educación superior en Chile. Yo hipotetizo una jerarquización del sistema. Eso es lo que yo hipotetizo, una jerarquización del sistema, probablemente con instituciones que se van a especializar en investigación y en formación de formadores.
de centros de formación técnica y de los otros niveles, incluso universitarios. Pero yo soy pesimista. En mi universidad probablemente va a tratar de colocarse en la posición de que no puede entrar cualquiera a la universidad. No basta. No, por nacer tú no puedes entrar a la universidad más selectiva del país. Y ahí viene la importancia de la evidencia científica. ¿Ya? Ahí viene. Y ahí viene, porque esto es lo otro, que se pone en duda la capacidad de los sectores populares y históricamente excluidos de su capacidad de aprender. Eso se pone en duda. Entonces, por eso necesitamos robustecernos, fortalecernos profesionalmente para poder desarrollar las formas de mediación que sean adecuadas y las formas de transformación. Esta es una labor muy técnica desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista psicoeducativo. Aquí se requiere mucho estudio y mucho trabajo y mucha dedicación. Es ese, yo creo que el cometido y el sentido por el cual estoy estudiando y trato de compartirlo y de promoverlo entre las personas también que estoy formando. Estamos tratando de pensar lo que significa la experiencia universitaria, ¿ya? Porque con las acciones afirmativas que hasta ahora hemos implementado sabemos que lo podemos hacer mejor, sabemos. Y tenemos que. Entonces, yo investigo, y ahora cierro, Luis, con eso en particular, desde la psicología histórico-cultural, y eso yo fui a aprender a Brasil. Desde la psicología histórico-cultural estoy colaborando en esto de que podamos entender la experiencia universitaria en particular de los sectores populares y que circula por entornos digitales. Ese es mi tema. Y allá en Brasil yo me fui como yo le decía, a formar, a prepararme para enfrentar este desafío que no podemos equivocarnos. No. Professora, e em essa parte do podcast, eu sempre pergunto para mis invitados e invitadas questões sociais de seu país. E, bueno, el Chile, estamos falando de acesso à educação em Chile, e Chile é um país muito interessante nesse debate, porque, bueno, especialmente quando nós vemos o que temos em nossa região. Bueno, algumas universidades chilenas são famosas por ocupar altos puestos em los rankings internacionais. Su performance é excelente. Algumas universidades chilenas, incluso, são as melhores em América Latina em muitos rankings. Por outro lado, a sociedade chilena enfrenta conhecido problema de desigualdade social e altos custos em la educação superior. O que é não uma contradição, pero paradoxo com o que temos em outros países na região, como o Brasil, com universidades públicas e gratuitas, Argentina também, México com a UNAM, que não é grátis, pero é muito barata. Eu penso que eles pagam peso ou valor assim. E, bueno, como se desenvolvem estes temas em Chile, estes temas de desigualdade social e altos custos em la educação superior, e como garantizar que os e las estudiantes de las clases sociales mais desfavorecidas puedan ingressar a las mejores universidades chilenas? Voy a partir por atrás. ¿Cómo garantizar? Hay que hacer el movimiento dialéctico completo. No solamente hay un estudiantado que tiene que entrar a las mejores universidades, sino que las mejores universidades tenemos que ir donde está nuestro estudiantado excluido. Eso es lo que tiene que suceder. Una alianza de las mejores universidades con las escuelas más pobres de nuestro país. Y una alianza para siempre, no momentánea, para siempre. Una alianza en torno de la educación, de lograr la educación de todas nuestras generaciones. Esa es la alianza que tenemos que lograr. Creo yo que nos haría muy bien a la universidad y a todo el mundo científico estar mucho más cerca de la vida cotidiana de las personas. Aprenderíamos mucho más, entre otras cosas, a comunicar nuestras ideas, a enfrentar las desconfianzas, a educar, a pensar, a criticar. Entonces, yo sinceramente, Luis,
le he dado, y disculpen que lo diga así con mucha seguridad, le he dado muchas vueltas, porque como yo le conté, yo me vine, o sea, me fui a su país a estudiar y volví pensando en estas cosas. Y creo que ese es el paso que tenemos que dar. Ese es el paso. Si desconfiamos de la formación de nuestro estudiantado más pobre, bueno, formémoslo. Eso es lo que yo invito a todos, todo el mundo, a que sea colega mío en esa universidad. ¿Tiene dudas? Bueno, vamos, asegurémonos de que lleguen personas del máximo nivel en todas las escuelas. Entonces, yo lo veo de ese modo, Luis. Cuando tú accedes a la experiencia universitaria, no accedes a una experiencia, ¿cómo decirlo? A una experiencia que solo depende de tu sentido personal. No, está tu sentido personal ahí, por supuesto, pero es una experiencia que viene de una tradición antiquísima. Ya estamos repitiendo algunos ritos así de antes del medioevo, de antes. Lo seguimos repitiendo, seguimos respetando jerarquías que vienen como de esa tradición. Entonces, va a ser aquí un conflicto, pero del máximo nivel, especialmente cuando hablamos de las universidades altamente selectivas. Y es ahí donde yo quizás exagero un poco, pero voy a volver a decirlo, porque lo dije antes y yo dije, hoy tal vez exageré, pero no, creo que hay un falso debate, que es el falso debate de si subo el puntaje o bajo el puntaje de acceso. ¿Ya? No es ese el problema, porque si yo me focalizo en ese problema, lo que hago es solo imaginarme que hay un tránsito de una sola dirección, mi estudiantado que viene a la universidad, pero esto es recíproco. ¿Ya? Exploremos el otro camino. Eso yo me estoy imaginando que tenemos que ir a las escuelas. Ya no podemos estudiar psicología lejos de las personas. No podemos estudiar educación lejos de las experiencias educativas. Entonces, ahí yo creo que hay una alianza muy importante. Lo mismo pasa con nuestros profesores. ¿Cómo hacemos que todos mis profesores puedan formarse en posgrado? Porque estamos hablando de controlar las herramientas de producción de la verdad científica. ¿Ya? Eso se hace uno en el posgrado. Yo lo hice en el posgrado, no lo hice antes. Para eso hice el posgrado. Entonces, por eso es tan importante que yo también esté en las escuelas, porque si no, ¿cómo comparto el conocimiento? No tengo otro modo, sino que mis profesores tengan que hacer el proceso selectivo, pedir un crédito, si no se consiguen una beca, para pagar un magíster para ir a la Universidad de Chile. No, yo sé que no se puede, no ese es el camino. ¿Ya? Entonces, así yo me lo estoy imaginando, Luis. Encontré súper difícil su pregunta, pero me preparé, porque lo he venido pensando. Es una pregunta que tengo, profesora. Bueno, lo caso de... Eu sempre digo que a questão de Chile é interessante, porque temos universidades de elite em rankings internacionais, e é como a situação de Chile sempre me recuerda a situação dos Estados Unidos, que também há universidades de elite, pero é custo muito elevado. E isso genera outro problema, que são os débitos estudantis. Há esse problema em Chile também? Somos, pero el paradigma del problema. Yo misma todavía tengo deuda universitaria de cuando yo estudié. Y eso que por buena estudiante yo tuve una beca que cubrió una parte de mi arancel. Todas las personas prácticamente que estudian acá en Chile lo hacen con créditos. Las becas son muy, muy poquitas. Por supuesto, ahora con la gratuidad hubo un avance, pero la gratuidad es una subvención a la demanda. ¿Ya? Entonces, aquí no hay que perder de vista el sistema educativo chileno. Una de sus particularidades tiene que ver con su alta privatización y su alta segmentación. Ese es un elemento de análisis de política y del sistema que no puedes perder de vista. Entonces, por supuesto, esa segmentación se ve, pero especialmente y de modo radical cuando llegas al máximo nivel, a la educación superior. ¿Ya? El estudiantado más pobre que logra los puntajes para acceder a gratuidad es muy poco. Entonces se pierden cupos. Eso es lo que está sucediendo.
Entonces, ¿qué están haciendo las universidades? Están con mucha presión por bajar. Y ahí yo digo de que ya, está bien, ya bájenlo, súbanlo, pero ese no es no es el problema mayor. Aquí estamos hablando de garantizar para todo el mundo. Bueno, yo creo que hay que sumar también a este tema, a que hay una variable respecto de lo que es la inclusión educativa o la equidad en el acceso a la educación superior que no hay que perder de vista, que es la tecnología. Un camino para democratizar el acceso, u otro camino podemos decir para democratizar el acceso, tiene que ver con la educación online. Professora, e hablando de la educación en línea, la educación online, es algo que es muy popular y se popularizó mucho más debido a la pandemia. La pandemia. No teníamos otra. Sim. E em muitos países, professora, a pandemia de Covid-19 supusou um desafio para muitos e muitas estudantes que se preparavam, para os exames de ingresso à universidade. E isso não é um fenômeno solamente de Brasil, de Estados Unidos, de Chile, foi um fenômeno global, que afetou sobretudo os países mais problemas de desigualdade social, como Brasil e Chile, y otros países de América Latina. Bueno, los estudiantes chilenos y chilenas, ¿cómo estos estudiantes enfrentaron este problema? ¿Y qué medidas ha tomado el gobierno chileno o las universidades chilenas, es decir, las escuelas chilenas para resolverlo? Sabe que fue un minuto de harto sufrimiento para, yo diría, todas las comunidades educativas de los diversos niveles. Harto sufrimiento, agravado por la falta de recursos, ¿ya? Entonces, eso, usted ahora me pregunta, yo me acuerdo, me pongo triste, de hecho, ahora hablándole, porque fue un periodo bien difícil, cuando tuvimos que abruptamente transformar toda la vida universitaria, y yo vi el sufrimiento de mi estudiantado, los más pobres por la falta de recursos, entonces doloroso. Personas brillantes que no pueden estudiar porque en la familia hay un celular, no hay piezas con ventanas, ¿me entiende? Así son cosas que son sumamente dolorosas. Hicimos todo tipo de esfuerzo, insuficiente siempre, retrasado siempre. Yo como profesora me siento responsable de que hayamos llegado al 2020 y no hayamos tenido el avance tecnológico, yo sabiendo que eso es el camino que se venía. Yo sabía. Yo me digo, pude haber hecho más para haber estado mejor preparado. Eso es muy difícil. Y al mismo tiempo, me imaginé esto, Luis, me imaginé que no me van a dejar entrar a mis estudiantes a los edificios ahora con los aforos y no sé qué. Mis estudiantes más pobres, ¿cómo los hago entrar a esta universidad? Y sabe que me imaginé que un camino es precisamente el online. Pero fíjese, el online, también investigando la experiencia universitaria, coincide el estudiantado que es horrible, es súper desagradable estudiar online versus presenciales. Eso es lo rico, lo agradable, lo que nos gusta. Entonces yo sé que esa imagen está como que es una educación degradada, menor, más mala respecto de la otra. Bueno, y yo que investigo cuestiones digitales, doy el beneficio de la pregunta y de la duda, siempre, ¿ya? Reconociendo que hay puntos ciegos, por supuesto, de la educación online respecto de la educación en otros espacios, en otros entornos. Yo me atrevo a imaginarme que podríamos hacer un programa focalizado para estudiantes trabajadores y especializado en teletrabajo, psicólogos especializados en teletrabajo. Y te formáis, por supuesto, fundamentalmente online, porque vas a ser especialista en eso. Me estoy imaginando psicólogos y psicólogas que tienen formación en programación, que entran a los entornos virtuales pudiendo movilizar conceptos tantos del espacio digital, de la programación, como conceptos de la psicología. Así como hay un puente con la psicología y la educación, hay un puente entre la psicología, la tecnología y lo digital. Ese puente yo me estoy imaginando y con mis estudiantes trabajadores. Eso, porque como que el ser trabajador para un estudiante universitario es como un peso, un castigo, un problema.
Nunca es algo rico. Yo quiero imaginarme un programa donde usted es trabajador y usted tiene una ventaja, porque usted ha vivido otras cosas en la vida. Venga a hacerla funcionar acá en la psicología. Me imagino ese tipo de cuestiones. A veces soy muy imaginativa, Luis. Bueno, profesora, debido a la elección de Boric, es fácil recordar las protestas estudiantiles de 2011-2012. Boric era un líder estudiantil. Bien, en esta ocasión muchos y muchas estudiantes pidieron un mayor acceso a la educación superior. En este sentido, después de más de 10 años, ¿ha mejorado la situación? Mire, sí, ha mejorado. ¿Ya? Yo pude comparar por el hecho de haber ido a Brasil también. Yo tenía mucho interés en Brasil. Bueno, yo estuve en una escuela de samba acá en Brasil, hecha por parte de la colonia brasileña. Entonces, esa fue mi primera aproximación con la cultura brasileña y dentro de la cultura brasileña como la influencia más negra, más africana. Entonces, cada vez que yo le dije curiosidad por Brasil, esa era mi curiosidad, así surgió, imagínese. Ya, imagínese. Y usted me viene y me hace estas preguntas tan difíciles, ¿ya? Entonces, yo he podido comparar cómo estábamos en términos de inclusión y de equidad al interior de nuestras universidades, no solamente en acceso, sino que en procesos de mantención con las universidades brasileñas. Y yo encontré que estábamos más avanzados. Bueno, yo me comparé con la Unicampi, con la USP, que son, yo diría, las dos universidades más retrasadas en esos términos, especialmente cuando tú visualizas cuál fue la circulación de la propuesta de implementación de cotas. O sea, no, las últimas universidades en implementarla. Entonces, ahí yo veo de que hay un avance, porque hay una tendencia a institucionalizar formas, procedimientos, reglamentos, todo tipo de cosas que permitan, que favorezcan una transición más expedita, exitosa de todo el estudiantado. Fíjate que es ese siempre la marca. La inclusión, en el fondo, la tienes que revisar tanto por la diversidad como porque hay una atención a todo el mundo. No es que solamente tu estudiante históricamente excluido van a tener dificultades, no. Lo que nuestra experiencia nos ha mostrado es que es bastante transversal. No es fácil lo que está pasando en las universidades en este minuto. Y eso se ve agudizado, Luis, porque hay estas movilizaciones, es un rasgo como lo educativo está muy cerca de lo político, está en constante choque acá en Chile. El 2011 tú pones un hito, pero yo te puedo hacer otros hitos hacia atrás que también son súper marcantes, son inspiradores de generaciones. Entonces, tú tenías a la gente del 2011 que ahora está postulándose para la presidencia, así como ex estudiantes míos. ¿Te das cuenta de lo que nos está pasando? Entonces, estamos en eso, pero es un nivel de conflictividad que es muy fuerte, Luis. Es muy fuerte mantener este nivel de conflicto por el acceso a la educación superior. Y yo, como insisto, mire, antes de la pandemia, el último de nuestros conflictos, ¿sabe cuál fue? Boicot a la PSU. Es como boicot al vestibular. ¿Se da cuenta que estudiantes tomaron los cuadernillos del examen de admisión universitaria y lo quemaron en la calle? Disculpen que exagere, pero quiero que por favor las personas, o sea, usted que me está escuchando, Luis, y quienes más puedan escuchar, entiendan que es un nivel de conflictividad muy alto, muy alto. Y eso también supone una responsabilidad muy alta para quienes estamos dentro de las universidades. Entonces, sí, pues, conflicto muy fuerte, hemos avanzado, pero también yo creo que vamos a avanzar en conflictividad en la medida que queramos efectivar el derecho a la educación superior. Bueno, una otra tradición en Social Stats Podcast, de como eu hablo com pessoas de muitas áreas, pero todas essas áreas geram cambio social, impacto social positivo. Há sempre uma curiosidade de las pessoas que querem que suas carreiras também. Eu quero gerar impacto social também. Então, é uma pergunta que muitas pessoas têm. E, bueno, professora, tu trabalhas com educação, que é um tópico que
es el impacto social propiamente dicho. Bueno, profesora, ¿qué libros, películas, documentales o animación te inspiran a investigar la psicología educacional y qué recomendaría a las personas que quieren trabajar en esta área? No solamente trabajar, pero también investigar, estudiar. Ya voy a recomendar algo que no es muy nuevo, pero a mí me gustó mucho. Yo lo usé en mis clases, se lo recomendé a mis estudiantes de acá de Chile, que es una serie brasileña de Netflix, espero que todavía esté. Pero por el tema que aborda era así, pero justo el tema, era 3%. ¿Ya? La inspiración de 3% a mí me parece que es una descripción sublime de cómo funcionan los sistemas de admisión universitaria. Sublime. Entonces, si tienen la posibilidad, o usted quiere usar una buena metáfora, agradable, divertirse, conocer también más de la cultura brasileña, vea 3% y piense en cómo funciona el sistema educativo en su país mirando esta serie y qué aproximaciones tiene con lo que uno vive. Esa a mí me ha gustado mucho y últimamente también la serie, porque salió en algunos capítulos de Foundation, de Asimov, también yo recomiendo. La ciencia ficción nos puede permitir en esta contingencia que nos ha traído la pandemia una relación inimaginable antes con la tecnología. Yo creo que en la ciencia ficción tenemos mucho material para poder imaginarnos esta relación y cuál es el lugar que lo humano, la creatividad ocupamos. Entonces, y ahí cuál es el lugar de la ciencia, hacia dónde nos lleva este desarrollo, a veces mi confianza ciega, esta devoción que entregamos la vida por el conocimiento. Entonces, yo recomendaría eso y a mí me han inspirado y me siguen inspirando esas dos cuestiones. Hay también un seriado muy conocido, profesora, Squid Game, que muchas personas están hablando y que es muy parecido con 3%. Algunas personas dicen que los productores de Squid Game, que es una serie coreana, asistieron, copiaron 3% porque es muy parecido. Pero la crítica social es muy interesante en términos de cómo nuestras sociedades están competitivas, incluso sociedades que muchas personas pensaban que eran perfectas, como la sociedad de la Corea del Sur, não são tão perfectas assim. E, bueno, professora, uma mensagem final para as pessoas que querem generar impacto social positivo em suas sociedades? Dejarse guiar por el corazón para hacer impacto social tiene que haber mucho coraje, entonces tiene que ser un amor profundo y sincero por el impacto que quieres realizar, incondicional a veces, no buscar figurar, al contrario, tratar de mantener una actitud muy humilde y sumisa hacia las otras personas, porque el conocimiento está en la relación que establecemos con las otras personas, no en solitario, y ser muy persistente. Van a decir 100 veces que no es buena idea, que te equivocas, pero debes continuar. Ser persistente y juntarse con otras personas persistentes, nunca solitarias, nunca. Esas son mis recomendaciones para disfrutar la lucha. Profesora, muchas gracias nuevamente, muchas gracias por su atención. Es un honor nuevamente, yo siempre digo eso. Personalmente, yo tengo un profundo respeto por los profesores y las profesoras de la Universidad de Chile, que son brillantes. Entonces, muchas gracias, profesora. Gracias a usted, Luis. Un abrazo a lo lejos. Muchas gracias por escuchar este episódio. Se te gusta el Social Test Podcast, recomiéndalo a tus amistades que também quieran criar um impacto positivo em la sociedade. Social Steps regresará pronto com uma nova conversação.